Harald Waxenecker va a introducir uno de los temas del curso de Claxo, élites, dominación política e influencia política. Y bien, voy a abordar primero el tema de las élites, como me he acercado por lo menos en dos estudios, uno que se llama Élites políticas y económicas en El Salvador y otro que es más reciente sobre redes de poder económicas y políticas en Honduras. Entonces ese acercamiento metódico se basa en Interconnected Directorates, es decir, personas que están en la directiva de distintas empresas, y esto va conformándose en una especie de entramado de red que interconecta las propias élites económicas de un país. En ambos países se evidencia que hay empresas insignia, es decir, empresas que son articuladoras de estas redes. Esas son de alguna manera empresas que definen también en términos históricos y actuales la realidad de las élites económicas, y también tenemos brokers, es decir, aquellas personas que articulan estas redes. Son obviamente quienes representan el poder económico también en sus países. De todo esto también subyacen las relaciones de parentesco, y eso nos vincula de regreso hacia la historia del país mismo, de las élites mismas, ¿no? En ambos países, en ambos estudios se encuentran de nuevo los apellidos históricos también de las élites económicas. Es decir, tenemos un acercamiento nuevo hacia la realidad económica, mercantil de estas relaciones de las élites, pero nos evidencian también una realidad histórica. Ahora, este poder económico, ¿cómo se interrelaciona con el poder político? Ese es el otro tema y el otro desafío. Las redes no conocen fronteras, las redes son caóticas y son sumamente complejas. En cambio, el sistema político teóricamente canaliza los intereses de distintos sectores sociales hacia el Estado para la toma de decisiones. En este sentido, sobre todo en el estudio de El Salvador, amplié la red económica por las representaciones gremiales de la élite, es decir, las cámaras empresariales, y sus nexos hacia partidos políticos. Además, las representaciones en distintas instituciones estatales semi-autónomas. Es decir, las redes son mucho más complejas y traspasan estas fronteras de un sistema que teóricamente nos ordena esas relaciones de poder. Esa intersección metódica nos permite visualizar de alguna manera las zonas grises en esta realización del poder. Esta temática evidencia también otras formas de retorno de este poder en función de recursos económicos, es decir, y ahí el vínculo hacia la desigualdad. Hay dos elementos claves en este sentido. Aquí un primer elemento sería las concesiones sobre recursos naturales. En el caso de Honduras se analizan sobre todo los contratos de energía eléctrica, hidroeléctrica y energía solar, las concesiones mineras y también la apropiación histórica de las tierras. Es decir, cómo el Estado post-golpe 2009 también permite la consolidación y la apropiación de naturaleza o de recursos naturales de las mismas élites en función de reproducir la desigualdad de poder en todo este sistema.
Y otro elemento serían las contrataciones. Las contrataciones las analicé en otro estudio en Guatemala, se llama Economía de Captura. En este estudio se analizan las contrataciones de obras, bienes y servicios entre el 2014 y el 2017. Son aproximadamente 300.000 contrataciones del Estado hacia empresas privadas, y eso también señala que hay un sesgo, hay una captura por parte de un pequeño segmento de empresas privadas de una gran parte de este mercado público-privado. Es decir, son dos formas también de reproducción de esa desigualdad, y la desigualdad en estos estudios, sobre todo en el estudio de Guatemala, la represento de la siguiente manera: una pirámide de gran empresa, mediana, pequeña y microempresa, y la otra pirámide inversa de los excedentes de producción. La gran empresa, que más o menos sería entre un 1 y 2% del total de las empresas inscritas, se apropia en el caso de Guatemala más o menos del 60% del excedente de producción, y esto se reproduce también en estos mercados mismos, y se reproduce también en la lógica de la apropiación de la naturaleza mediante concesiones. Y de esta manera pues se puede abordar metódicamente la lógica de la influencia política y la reproducción de las desigualdades. Gracias.